compartiendo esta cosa mañana, el privilegio pues, de la palabra de Dios. Déjenme decirles que yo pienso, yo creo, y creo que usted va a estar conmigo de acuerdo, pues en que si no fuese por la misericordia, por la gracia, por el amor de Dios, no estuviéramos aquí. Amén. Eso pienso, porque si decimos que es por un merecimiento o por nuestra capacidad o por alguna cosa humanamente no nuestra, no. Estamos aquí por la gracia de Dios, por su misericordia, por su bondad, por su amor. Por eso estamos aquí esta mañana, ¿verdad? Y por eso es que nosotros venimos de venir a la iglesia, ¿verdad? Y venir a este lugar con un corazón agradecido, con un corazón, ¿verdad? Lleno de agradecimiento, lleno de gratitud aquí en este lugar. Hermano, en esta hermosa mañana, pues quisiera que usted abriera su palabra, su Biblia, en el Evangelio de Marcos. El día viernes, hago un paréntesis, el pastor pues habló acerca de una tempestad. Vamos a hablar también de más tempestades. Amén. Marcos capítulo 6, versículos del 45 al 51. Nos ponemos de pie para una mayor reverencia a la palabra de Dios en esta hermosa mañana. Marcos capítulo 6, versículo 45 en adelante. Y es alguna lectura que yo creo que todos hemos estado identificadas con ella. Y dice el Señor su palabra: enseguida hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a Betsaida, en una ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Y viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Dios mío, porque por tu misericordia, por tu gracia, por tu bondad, estamos aquí, Señor. No por mérito humano, sino no por nuestra justicia propia, sino por la justicia que tú has puesto sobre cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias, Padre, por este privilegio. Te pido, Padre, que perdones mis pecados, Señor. Sana mi mente, Señor, pon palabras, Señor, en mi boca, Señor, que sea para tu pueblo, Señor, que sea para edificación, exhortación y consolación para cada uno de nosotros, Señor. Gracias te damos, Padre, por cada familia aquí presente o representada. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, amados, pueden sentarse. En esta hermosa mañana, amados míos, pues quisiera hablarles de esas tempestades, de esas turbulencias que llegan a nuestra vida. En el Antiguo Testamento, pues, hubieron, ¿verdad?, hombres de Dios que pasaron, ¿verdad?, por situaciones bastante difíciles. Tenemos, por ejemplo, el título de esta mañana es Tener ánimo, yo soy. ¿Verdad? El título de esta mañana es Tener ánimo, yo soy. Y decíamos, ¿verdad?, de que el Señor, ¿verdad?, en el tiempo antiguo, en el Antiguo Testamento, tenemos a un David que pasó por muchas preocupaciones, aflicciones, que podemos decir en este lugar fueron como turbulenta lluvia, ¿verdad?, como huracanes. Anduvo en el desierto, ¿verdad?, anduvo en cuevas, ¿verdad? Tenemos el caso de un José, ¿verdad?, odiado por sus hermanos, vendido a los egipcios 13 años en una cárcel sin haber hecho nada, ¿verdad? Fue a Egipto a ser maltratado por los capataces, pero en su momento y a su tiempo Dios, ¿verdad?, le dio la bendición de que este hombre llegara a ser el segundo después del faraón en Egipto. Hermano, Dios muchas veces permite que a nuestra vida, que a su vida, que a mi vida lleguen problemas, lleguen tempestades. ¿Sabes por qué? Porque en ese momento, en ese tiempo, Él quiere glorificarse en cada uno de nosotros. Demostrarnos que Él es Dios sobre todo problema.
demostrarnos que Él es Dios sobre toda adversidad, demostrarnos que Él es Dios sobre todo aquello que nosotros creemos que está en contra, o mejor dicho, que sí está en contra de nosotros. Vemos, hermano, en esta oportunidad, ¿verdad?, que habla aquí la palabra de Dios de que después de que el Señor alimentó, ¿verdad?, a los 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, ¿verdad?, Dios manda, ¿verdad?, a los discípulos que suban a la barca y que pasen al otro lado, y que después Él les va a seguir, que ellos vayan delante de Él. Hermano, Dios muchas veces permite que usted y yo entremos en situaciones adversas, que entremos, ¿verdad?, o que caigamos en un problema o en una situación difícil, para poder, y decimos hace un momento, para poder glorificarse en medio del problema, de la enfermedad, de la situación difícil. Porque muchas veces, amado, el problema viene porque también nosotros lo buscamos. ¿En qué forma, dirán ustedes? Bueno, cuando usted firma un documento que usted no tuvo que haber firmado. Cuando usted tomó una decisión que usted no la consultó a Dios y la tomó. Así como en el caso de Jonás. Jonás, Dios le manda, ¿verdad?, que vaya a Nínive a predicar, y que él hace lo contrario. En vez de tomar para Nínive, él mejor se va a otro lado. Y usted conoce la historia. Cómo Dios, ¿verdad?, estando aquel hombre y yendo en el barco, como aquella tempestad, ¿verdad?, arrasa con el barco. Y usted conoce la historia de Jonás. Y muchas veces nosotros, por malas decisiones, ya dije, por poner una firma donde usted no tuvo que haber firmado, por haber ido al lugar equivocado, por haber hecho la elección equivocada, por haber tomado, ¿verdad?, ese viaje que usted no tuvo que haber tomado, mojado, usted se fue y regresó sin 5. Y quizás hasta golpeado. Pero hay una vez que Dios permite que nosotros entremos, ¿verdad?, en esa barca, ¿verdad?, entremos nosotros, ¿verdad?, en esa situación. ¿Para qué? Para demostrar. Ya dijimos que por sobre todas las cosas, Él es Dios. ¿Cuánto lo creemos? Amén. Gloria a Dios. Ahora, fíjense algo importante. Dice, y en el versículo 47 de lo que estamos leyendo, dice: y al venir la noche, la barca, dice, estaba en medio del mar. Y bueno, hay un momento en que usted ya está en medio del problema. Y usted no supo ni cómo, ni por qué usted tiene el problema. Usted está ahí, ¿verdad?, en el problema. Dice que la palabra de Dios, ¿verdad?, lo que estamos en el versículo 47, y al venir la noche, dice, la barca estaba en medio del mar. Hermano, muchas veces cuando ya estamos en medio del problema, nosotros no hallamos qué rumbo o para dónde nosotros irnos. Ahí es donde la palabra nos aconseja y nos dice: estar quietos, tranquilo. Pero usted dirá: pero ¿cómo estar tranquilo si mi problema es fuerte? Tranquilo. Pero ¿cómo voy a hacer si la enfermedad que me han dicho es incurable? Tranquilo. Pero ¿cómo estar tranquilo si, aunque yo creo que aquí no, ¿verdad?, pero si ya la hipoteca de la casa se me vence este mes, se me quitan la casa? Tranquilo, está quieto, dice la palabra. Pero usted dirá algo así. No, hermano, ya pasamos situaciones difíciles. Ya pasamos. Se pasan situaciones difíciles, situaciones adversas, que le vuelvo y repito, muchas veces no íbamos a agarrar a la izquierda, a la derecha, para arriba o para abajo. ¿Por qué? Porque el problema es bastante difícil. Ahora, miren cómo dice el versículo, dice: la barca está en medio del mar. La barca tipifica nuestra vida en medio del mar. Ya estamos en el problema de la enfermedad, decíamos, en el problema difícil. Dice que yo me puse a investigar el hecho de por qué, ¿verdad?, ese mar de Galilea, que es donde se da en este capítulo, el mar de Galilea, ¿verdad?, el mar de Genesaret, ¿verdad?, que está allá en Israel. ¿Por qué razón ese mar, ¿verdad?, pues se vuelve turbulento? Y yo estaba informándome, y dice que ese mar es un mar relativamente, que es como este lago de Apolo más grande quizás que otros conocemos, pero es un mar que está 200 metros bajo el nivel del mar. Es el segundo lago que está después del Mar Muerto, que está más bajo el nivel del mar que los demás lagos. Y eso, esa parte baja de ese lago permite que las corrientes de aire frías y calientes que se dan se combinen y hagan que el lago, ¿verdad?, se vuelva un lago, como otros comúnmente decimos, furioso, ¿verdad?, que el agua se agita, hay viento fuerte y ahí va la barca.
Y usted siente, amado, que los vientos, ¿verdad? Usted le soplan su vida, que su barca ya está por hundirse. Y aquí, amado, ¿verdad? Vemos, ¿verdad? que el viento dice que las corrientes frías y calientes chocan y producen fuertes marejadas, producen fuertes vientos. Y muchas veces nuestras tempestades, nuestras luchas, ¿verdad? Nuestros problemas son tan grandes y estamos en medio de un mar y nosotros no hayamos qué hacer. Y en versículo 48 dice la Escritura, y viéndoles remar con gran fatiga. ¿Cuántas veces nosotros hemos caído en una fatiga en nuestra vida? Estamos fatigados. Dice, y viéndoles fatigados. Miren cómo dice la siguiente frase. Dice, porque el viento les era contrario. Todo nos sale al revés, como decimos comúnmente hablando. No nos sale nada. Allá por el 2004, yo perdí mi trabajo. Yo era en aquel tiempo, le soy sincero, de 47 años. Nos indemnizaron, que es como el 70% de la empresa. Pero ese dinero, usted sabe que el dinero no. El dinero no abunda. Y caímos, como dicen, en bancarrota, pagando casa, con los niños pequeños, pagos habituales que se dan. Y bueno, caímos como familia en una situación bien difícil, bien precaria, bien dura. Ahí uno siente que los vientos son contrarios, que no hayamos qué hacer. Y la pregunta del millón que uno se hace es, ¿y qué voy a hacer? ¿Y qué hago? Y usted, ¿verdad? Mete papeles aquí, mete papeles allá, busca al vecino, busca al amigo, busca al compadre, busca al tío, manda cartas a Estados Unidos y no le sale nada. Todo nos es contrario. Todo nos es contrario. Aquí dice la palabra, dice aquí, y viéndoles remar con fatiga, porque el viento les era contrario. Cuando ya nosotros ya estamos, como dice, entre la espada y la pared. No sé si usted ha escuchado ese refrán, como el pastor, ¿verdad? Cuando está entre la espada y la pared, ya estamos terminados. Ya no hay que hacer. Y el problema se acrecentó. Ya ni venimos a la iglesia a buscar un consuelo, ¿verdad? Incluso sentimos que no. Y fíjense que, mire qué interesante lo que dice la palabra de Dios. Lo que estamos viendo dice en el versículo 48, dice, cerca de la cuarta vigilia de la noche. Bueno, ¿cuántos no hemos caído en vigilias por el problema? O sea, yo ya lo confieso, pasé muchos días entre 2 y 3 de la mañana. Me despertaba y la pregunta que me decía era, ¿qué voy a hacer? En la carne uno le digo, el que no ha pasado algo así no entiende la vida. Es difícil. Y todos los días desperté en la madrugada yo, tipo 2, 3 de la mañana. ¿Y qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? La cuarta vigilia. ¿Cuántos de nosotros nos cuesta conciliar el sueño por el problema? ¿A cuántos de nosotros nos cuesta conciliar el sueño por esa deuda, por esa falta de trabajo, por ese problema familiar, por ese problema entre pareja, por ese problema con los hijos, por ese problema personal que solo usted y Dios conocen? Cualquier problema que usted los vive en su vida, que solo usted lo conoce, nadie más. Y usted que a veces dice, ¿cómo hago? ¿Qué hago? ¿Y cómo salgo de esta? Y usted se siente como entrampado. Usted se siente, ¿verdad?, que ya no hay ni qué hacer. La cuarta vigilia. Ahí muchas veces nosotros caemos ahí, ¿verdad? Que estaban cansados toda la noche. La cuarta vigilia era entre 3 a 6 de la madrugada. Toda la noche habían
salieron, imaginemos que salió tipo 6, 7 de la noche. Llevan como 8 horas en el problema. Estaban cansados. ¿Y qué hacemos? Y usted no haya que hacer con su problema, con su dificultad. Usted no haya que hacer, ¿verdad?, para salir del problema o de la situación difícil en que nos hemos metido o en el que Dios permite que estemos. Pero es la palabra que Dios dice: no nos dejará de ser desaprobado más de lo que podemos soportar, sino conjuntamente con la prueba también dará la salida. Pues tenemos que esperar el tiempo perfecto de Dios. Porque yo le digo, pasé 4 años y en el tiempo perfecto de Dios, Dios me sacó de ese problema. Dios me sacó de ese problema. Me abrió puertas en una empresa donde yo no, les soy sincero, no toqué la puerta. Yo que Dios me abrió la puerta. Porque Él abre su puerta de bendición. Y yo lo que yo pensaba era, ya 47 años, ¿a dónde me van a recibir para trabajar? Decía. Pero con todo eso, nunca me cansé de decirle: Señor, ábreme puertas, Señor, abre una puerta, Señor, abre, hermano, usted no se canse, no se fatigue en su problema, y decirle: Señor, abre una puerta. ¿Por qué? Porque Él es el único que puede abrir la puerta de la solución a su problema. Él es el único. Dice que lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es ¿el qué? Posible. Lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Y allá en Lucas 1:37, la palabra de Dios es clara: porque nada hay imposible para Dios, y nada es nada. Y su problema, lo que usted está atravesando, lo que usted va a atravesar, porque la palabra de Dios es antes de tiempo y después de tiempo. Quizás mañana, quizás no se lo estoy profetizando, pero quizás el otro mes, el otro año, el tiempo corto o largo, usted va a caer en un problema. Esta palabra tiene que estar en su corazón y decir: Dios me va a sacar de este problema. Dios me va a librar de esta situación. Y aquí dice que estaban en la 4ª vigilia de la noche. Y de aquí, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantarse. El versículo 49. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Hermano, nosotros, algo bien particular, Dios nos da señales, Dios nos da aviso: aquí estoy. Dios nos dice, ¿verdad?, tranquilo. Es tanto nuestro problema que nosotros como que se nos pone un velo que no vemos, no percibimos que Dios está con nosotros. Tanto es el problema que nosotros creemos, que como que estamos desconectados de Dios, como que Dios se desconecta de nosotros. Y es tan grande el problema que nosotros tenemos el problema más grande que a Dios. Y es al contrario. Nosotros tenemos que demostrarle que Dios es más grande que nuestro problema. Amén. Nosotros tenemos que decirle, como decía el pastor fundador, que el problema, que Dios es más grande que nuestro problema. Y que no hay problema delante de Dios que no tenga solución. Que no hay nada imposible para Dios. Y que si nosotros nos depositamos, si nosotros descansamos en la misericordia de Dios, Dios nos hace estar tranquilos. Ahora, miren la escritura. Viéndole andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: este es el centro de la predicación. ¿Cómo les digo? Tener ánimo. Hermano, ¿cómo están sus ánimos? ¿Cómo está su confianza? ¿Cómo está su percepción de Dios hacia ustedes? O de usted hacia Dios. ¿Cómo están sus ánimos? ¿Cómo ha venido esta mañana usted a la iglesia? ¿Cómo ánimo así? ¿Verdad?
no voy a ir a la iglesia. A ver, ¿verdad? Querido, Dios le está hablando esta mañana. Y Dios le está diciendo a usted, tened ánimo. Tened confianza. No estamos solos, amados. Él está con nosotros. Dice la palabra, y pelearán contra ti, y no te vencerán, dice la escritura en Jeremías. Dice que Él está como poderoso gigante, presto a defendernos. Allá cuando aquel hombre ciego Bartimeo, que ya todos ustedes conocen la historia, sabe, y que Jesús va pasando, y usted conoce que aquel ciego empieza y le grita, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, Jesús, hijo de David. Y dice que la gente lo callaba, que la gente decía, cállate, no digan a aquel hombre. Insistió, hermano, Dios quiere que usted insista. Dios quiere que usted no baje su voz. Dios quiere que usted no baje su oración. Dios quiere que usted no baje su adoración. Dios quiere que usted no baje, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser necios delante de Dios. No cansarnos nosotros de buscar la gracia y la misericordia de Dios. Y aquel hombre, aquel Bartimeo, dice la escritura que él le mandó a llamar. Y dice que llamándole, alguien le dijo, te llama, ten confianza, te llama. Le dio ánimo. Yo le digo, amado, esta mañana yo le digo, ten confianza. Tengamos confianza, amado mío. Debemos de tener confianza en que no estamos solos. Debemos de tener confianza en que el que dijo que lo va a hacer, lo hará. ¿Por qué? Porque Él es poderoso. Y miren cómo les dice, ¿verdad? Aquellos que estaban cansados, turbados, estaban, ¿verdad? Ya prácticamente se sentían derrotados. Él les dice, tened ánimo. Yo soy. Amén. El gran yo soy. Denle un aplauso a Dios en esta mañana. Aleluya. El gran yo soy. Ese yo soy que le dijo allá a Moisés, ¿verdad? En aquella época le dijo a Moisés, ¿verdad? Y si me preguntan tu nombre, ¿qué le digo? Yo soy. Dile que te manda yo soy. Y ese yo soy es una expresión que nadie en Israel puede decir yo soy así en esa manera. Porque ese yo soy únicamente le correspondía a Jehová. Y aquí el Señor le dice, tened ánimo, yo soy. El mismo que tuvo con Moisés, el mismo que tuvo con Elías, el mismo que tuvo, ¿verdad?, allá en el antiguo tiempo, ahora está aquí con nosotros. Ahora está aquí, amado. Él tiene su vida en su corazón. Y aquí en la escritura, lo que estamos leyendo esta mañana, dice, tened ánimo, yo soy. Y después les da ¿verdad?, algo bien interesante. No temáis. Tened ánimo. Yo soy. No temáis. ¿Cuánto hemos venido o andamos viendo en temor? Yo le viví muchos años, mucho tiempo. Me he vivido en temor. Vivía siempre en temor. Yo siempre ando en temor de muchas cosas. Dios dice esta mañana, tened ánimo. Yo soy. No temáis. No importa cuál sea nuestro problema, no importa cuál sea lo que estemos atravesando, dice la palabra, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, de escritura. Aunque esté allá hospitalizado con un suero en un lado y con un montón de cosas y todo, usted tiene que tener siempre ese ánimo, siempre tiene que estar en lo alto. Porque no es de usted la batalla, sino que la batalla es del Señor. No es suyo el problema, no es suyo, ¿verdad?, lo que usted pueda estar pasando, no es suyo, es del Señor. Ahora que el Señor, ¿verdad?, quiere que usted se fortalezca en fe, quiere que nos fortalezcamos en fe, y Él permite que pasemos situaciones difíciles, adversas. ¿Para qué? Para demostrarnos, ¿verdad? Así como a Daniel, ¿verdad? Que aquel Daniel usted conoce, que llegó a aquel edicto que dijeron que en 30 días nadie podía, ¿verdad?, pedirle a otro Dios, sino que solo al rey le gustó la idea, repuso un edicto, no se permitirá, ¿verdad?,
que abran iglesias, no se permitirá que haya culto, no se permitirá que haya, ¿verdad?, petición a otro Dios, sino solo al rey. Y eso le gustó al rey. ¿Y qué dice la palabra que hacía Daniel? Que como era su costumbre, mañana, tarde y noche, aleluya, abría las puertas que daban a Jerusalén y se arrodillaba y oraba a Dios. 3 veces al día abría las ventanas hacia Jerusalén y oraba a Dios. Y usted sabe lo que pasó. Inmediatamente, ¿verdad?, tomaron una foto, ¿verdad?, la subieron la foto, ¿verdad?, y igual rey, ¿verdad?, y tenemos una foto. Daniel, ¿verdad?, te ha desobedecido. Y había que visto que el que no hiciera caso a lo que el rey decía, ¿qué le iba a pasar? Iba a ser echado a dónde, hermano. Pero que no sepan los niños más tímidos que nosotros. Porque los niños creo que saben eso, ¿verdad? Iba a ser echado, algunos dieron al lado al foso de los osos. No, fue al foso de los leones, hermano. Algunos días estaban si era oso o leones, no sé. No, dice al foso de los leones. Ahí estaba Daniel, ¿verdad?, pasando una situación, pero Daniel sabía en quién había creído. Ni se resistió Daniel, pues. Vámonos al foso de los leones, vámonos, no hay ningún problema. ¡Pum! Adentro. Y aquí dice la palabra, que Dios mandó su ángel que cerrara la boca de los leones. Dice la Biblia que Daniel no salió sin ningún rasguño. Ese es nuestro Dios. Dios libró a Daniel del foso de los leones. Dios libró a Jonás del vientre del gran pez. Dios libró a David de manos del gigante Goliat. Mi pregunta es, ¿por qué no lo va a librar Dios a usted de su problema? ¿Por qué no lo va a librar? Él siempre libra. Él siempre libra. Él nunca deja de ser Dios. Amén. Él siempre es Dios. Y aquel Daniel, ¿verdad?, en el foso, ¿verdad?, Dios mandó su ángel, ¿verdad?, y amaneció y bien descansado Daniel. Y siguiente día llega el rey, ¿verdad?, muy triste, no había dormido, no había cenado, no había tenido música por la noche, había bien solemne el rey, y llega bien temprano, y dice a Daniel, el Dios, mira lo que es, el Dios a quien tú continuamente sirves, te ha librado de los leones. Y Daniel dice, vive, oh rey, dice, que no he hecho nada ni contra ti ni contra nadie, y aquí estoy. Y aquí estoy con estos animales, ¿verdad?, que ya hicimos una amistad bastante bonita. Ya Daniel había hecho amistad con los leones posiblemente. ¿Y qué sucede? Hoy viene lo contrario. Todos aquellos que habían acusado a Daniel, dice que fueron echados al foso de los leones. Y que dice la Escritura, que ni habían tocado fondo cuando los leones lo estaban esperando y lo despedazaron. Así es Dios, hermano. Sí, el Señor. Dios sabe cómo nos lleva. Usted tiene que dejarse llevar, ¿verdad?, por la voluntad de Dios. Tenemos que aprender a dejarnos llevar por la voluntad de Dios. Ahora, miren cómo es la Escritura, ya para ir terminando, en el versículo 51. Miren cómo dice, y subió a ellos en la barca. ¿Y qué dice? Y se calmó el viento. Hermano, Dios quiere que usted permita, no te permitamos que Él esté en nuestra vida. Él esté con nosotros. Y aquí dice la palabra, y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. ¿Y qué dice? Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Hermano, Dios nos deja maravillados. Dios nos deja boca abierta, hermano. Como ya antes nos deja con las jetas abiertas. Aleluya. Sí, hermano. Se lo digo porque Dios a uno, como Él nos sorprende, hermano. Nos sorprende a uno. Yo tengo 4 años, pasé sin trabajo. Y dando clases en un colegio de teología, alguien llegó y me dice,
hermano, no quisiera usted trabajar. Si se puede, sí. Y mire, gracias a Dios, Dios abrió puertas. Dios abre puertas, amado. Nunca va a pasar usted el problema. Había alguien que decía antes que no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Pero tenemos un Dios, amado, que le va a permitir que el problema pase en 100 años y va a permitir que usted soporte, que usted siga adelante. No se canse, amado. No se achicofale, como decía un pastor. No se sienta que ya está derrotado. No crea completamente todo lo que a su alrededor usted sienta que está adverso a usted. Como le dije en un principio de lo que es la palabra, ¿verdad? Están quietos, tranquilos. Decía la Biblia, aderezará mesa delante de mis angustiadores. Dios no va a permitir que usted y yo naufraguemos. Porque aunque parezca que nuestra barca, ¿verdad?, va a sumergir, Dios no lo va a permitir. Dios no lo va a permitir. Permita usted y permitámonos todos nosotros, permitamos que Él siempre se mantenga en nuestra barca, en nuestra vida. Que Él tome control. Y aunque los vientos sean adversos, si Él está con nosotros, con su palabra, ¿quién contra nosotros? Damos un aplauso a Dios esta mañana. Oramos, Padre, te damos gracias esta mañana, Dios mío, por lo bueno que tú eres, Señor. Gracias, Dios mío, porque has hablado tu pueblo esta mañana, Dios eterno. Has hablado tu palabra, bendito Dios, y aquel que venía desalentado con ese problema de vuestra palabra, Señor. Sé que esta palabra, Dios mío, pues ha sido de aliciente, de bendición para la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Doy gracias, Padre, por este pueblo, Dios mío, que tienes reunido en este lugar, Señor. Te pido, Padre, que te glorifiques, que cualquier sea el problema, cualquiera sea la necesidad, Señor, cualquiera sea, Dios mío, la tempestad que estemos pasando, Señor, que tú puedas, Cristo Dios, llegar a nuestra barca, Señor, para que el mar se aquiete